seguir andando. Un enorme placer poder dialogar con Rafael Yelpi. Claro, habría que presentarlo como historiador, como escritor. Rafael, ¿cómo te gustaría que yo pudiese presentar esta nota? De diversas maneras. Yo en realidad siempre digo que me considero un poeta, pero he hecho tantas otras cosas también, y también me gustaría que me recuerden como un gestor cultural, que me parece que ahí sí he dejado alguna huella, chiquita, pero alguna huella en la ciudad. Bueno, y esto de estar al frente de este Centro Cultural Fontana Rosa ha sido en su momento un desafío enorme. ¿Considerás que has logrado los resultados previstos? Mira, Julio, yo tenía un antecedente valioso cuando me hice cargo de acá, que había sido responsable del área de cultura municipal durante 6 años, apenas iniciada la recuperación democrática. Entonces eso me dio, digamos, un plafón específico para cómo gestionar una institución como esta. Después vino un interregno muy largo en que estuve 10 años como concejal, y me alegro mucho que la gente me recuerde más por mi actividad cultural que como concejal, aunque fui un buen concejal. Entonces cuando vine al Centro Cultural... ¿Te molesta lo que pasa con la política hoy, con los políticos hoy, con esta, de alguna forma, de crítica extendida hacia el rol del político? Sí, no me molesta porque no me siento un político en realidad, pero como ciudadano sí, me parece que la política en general, ¿no? Yo no hablo de ningún sector en particular, no está a la altura de las circunstancias. Me parece que el país necesita otro tipo de concordancia, llamémoslo así, otro tipo de diálogo que evidentemente no se va a producir, porque me parece que las posiciones están muy radicalizadas, ¿no? No como radical, digo, están radicalizadas, quiere decir, se han extremado las diferencias. Como hombre que tiene esa prosapia radical, ¿te gusta aquella foto de Perón Balbín, de Alfonsín Cafiero? ¿Te gusta ese modelo o más bien una línea como la que se plantea actualmente? Hay gente que ¿cómo se dice?, que repudia el bipartidismo, pero yo no sé si el bipartidismo, pero es necesario que haya, digamos, diversas estructuras ideológicas en un país, sobre todo como el nuestro, que tanto lo necesita en realidad. Sí, a mí me parece que aquellas tentativas de acuerdo, sobre todo el de Alfonsín Cafiero y también el de Perón Balbín, fueron intentos que lamentablemente, como todos sabemos después, no fructificaron en la conformación de un país normal, llamémosle así, normal entre comillas, que es un país, digamos, estructurado como corresponde, y que hiciera que no estuviéramos en una sucesión permanente de vaivenes y de crisis, ¿no? Creo que todos nosotros, yo ya no tengo ninguna esperanza, porque yo soy un tipo viejo ya, y mis hijas son grandes también, y mis nietos algunos ya tienen 20 años, pero de todas maneras... ¿Qué edad tenés, Rafael? 83. Pero se te ve muy bien, hacer actividad física, además de hacer poesías. No hago actividad física, pero estoy muy bien de la cabeza, del corazón, del páncreas, del colon, de la... ¿Y te sentís una figura emblemática de Rosario? No. ¿Ves que Rosario te referencia, te valoriza? No, nunca pretendí serlo. No me halaga, pero me da cierta satisfacción pensar que todos estos años que yo le dediqué, digamos, en general a la cultura, porque yo empecé en el periodismo, que es una de las formas importantes de la cultura, pero empecé hace muchos años. Después pasé por la Biblioteca Vigil, que fue un intento, digamos, de acercamiento a la comunidad desde una idea conceptual progresista, digamos, y dirigí la editorial de la Biblioteca Vigil, después de Rubén Naranjo. Quiere decir que yo me siento que he aportado mucho. Entonces cuando alguien me dice, sí, la verdad que acepto mucho, y ahí me alegra, ¿sí? No sé si sé mucho, pero por lo menos que se reconozca que uno ha dedicado parte de su vida a eso. Y yo no soy rosarino, vos lo sabés, Julio. Aunque parece que fuera un baldón, nací en la Patagonia. ¿En qué lugar de la Patagonia? Yo nací en un pueblito que se llama El Maitén, pero como no había registro civil en El Maitén, me inscribieron en Esquel, así que mi lugar de nacimiento legal es de la ciudad de Esquel. En El Maitén
llegaba el famoso trencito de la Trocha Angosta, que todavía existe, que es un atractivo turístico, que viene desde Ingeniero Jacobacci y Río Negro hasta el Maitén y ahora llega hasta Esquel. Así que, pero bueno, no tengo recuerdos, digamos. ¿Y te viniste a quedar para estos pagos? No, mi vida es muy azarosa, mi vida familiar. Mi padre era ferroviario y trabajaba en un área de construcciones ferroviarias, una cosa así. Entonces, como ingresó en el ferrocarril siendo bastante joven, y bueno, le hicieron pagar el derecho de piso, lo mandaron al sur. Primero me parece que a Río Grande, Río Turbio, en esas ciudades, pueblos chicos del sur. Y después a Esquel, y a partir de ahí empezó a ser trasladado casi anualmente, cada 2 años. Por eso yo nací en Esquel, mi hermana Alita nació en Ñorquinco, que es Río Negro, mi hermana Ana nació en Zapala, que es Neuquén, mi hermano Atilio nació en San Rafael Mendoza, mi hermana Yori nació en un obraje en el Chaco. Así que fue una familia de gitanos de alguna manera. Y lamentablemente mi madre y mi padre desaparecieron los dos cuando yo tenía 12 años, 13 años, y mi hermano más chica tenía 2. Y en consecuencia vinimos a vivir con mis abuelos paternos acá en Rosario. Y acá hicimos la escuela primaria y acá nos quedamos ya. Así que para mí, yo vine acá a los 7 años a hacer la escuela. Y mi hermana vino, al año siguiente vino mi hermana, mi padre nos traía a Rosario, porque en los lugares donde no había escuela prácticamente, en ciudades muy chicas. Entonces, cuando venían las vacaciones, nos venía a buscar, nos llevaba donde estaban, y así fue hasta que murió, ¿no? ¿Y qué te hizo despertar el entusiasmo, la pasión por escribir? ¿O por hacer alguna poesía? ¿O por hacer una nota periodística? ¿Desde dónde surgió todo esto? Mira, yo, evidentemente, en la casa de mis abuelos tenía dos tías mujeres que eran docentes, no maestras, sino docentes una en el liceo, llamado Liceo de Señorita en esa época, en calle Oroño, y el otro en el Comercial Urquiza, en Santa Fe y Boulevard Oroño. Y tenía un tío también, y tenía una biblioteca, digamos, no era una biblioteca enorme, no sé, tendría 150 libros. Y ahí empecé a leer, yo siendo chico, y ahí me atrajo mucho la lectura. Y después en la escuela secundaria descubrí que tenía facilidad para lo que en esa época se llamaba hacer una composición, se decía, ¿no? Tuve una profesora que murió no hace mucho, se llamaba Elsa Muñoz, siempre me acuerdo. Y ella me dijo, cuando terminó el curso lectivo de 4º año, creo que era, dice, vos no tenés que perder nunca el objetivo de escribir, porque vos tenés mucha capacidad para escribir y sos muy observador. Y ahí se ve que me picó el bichito, me dediqué, empecé a escribir, por eso después entré en el periodismo, y por eso publiqué mi primer libro, La Vigilia, un libro de poemas, cuando yo tenía 21 años. 21 o 22 años. ¿Algún autor que te empezó a atraer más o influenciar? Mucho, porque leí muchísimo. Leí mucho. En una época poesía de los poetas que todo el mundo conoce, Neruda, Vallejo, Huidobro, los poetas norteamericanos, los franceses, qué sé yo. Después se me dio por los norteamericanos, Cadwell, Steinbeck, Norman Mailer, qué sé yo. Después por los sudamericanos, cuando el boom, García Márquez, pero autores, digamos, que yo reconozco como realmente muy importantes. Uno es Juan José Saer, que ahora todo el mundo sabe que es un de los grandes escritores, para mí el mayor narrador argentino de la segunda mitad del siglo XX, que además fue mi amigo, y por eso también mi amigo de que éramos jóvenes. Y el otro es Juan L. Ortiz, poeta entrerriano, a quien también conocí, que marcó a toda una generación de poetas argentinos, como Paco Urondo, como Hugo Bola, como Saer. Y acá en Rosario tengo muchos amigos, la mayoría son poetas, no es una casera de Hugo Díaz, que acaba de morir, Eduardo Dana, Jorge Isaías, qué sé yo, y Jorge Riestra, Angélica Gorodiche, toda una generación. Uno habla de esos nombres, ¿no? Oliva, Gorodiche, sí, Oliva. Paruso, bueno, Sí. Ahora bien, ¿hay expresiones renovadas? ¿Estás observando una nueva generación Sí. de escritores jóvenes? Sí, sin duda. Mira, ayer se presentó acá el número 20 de la revista Barullo, es una revista literaria argentina. Y yo hablé de la historia de las revistas en Rosario, y hice hincapié especialmente en la enorme cantidad de revistas marginales que existen, que son sustentadas por chicos de entre 14 y 18, 19 años,
toda una literatura marginal, no lo digo despectivamente, quiero decir que no ha podido ingresar en los circuitos, digamos, que le permiten una buena impresión o que le permiten una buena distribución, etc. Pero a mí me parece que hay una banda, como dicen ellos así, de jóvenes, mujeres y hombres muy valiosos. O sea que a pesar de las redes sociales y su creciente influencia en el mercado, todavía se resiste desde la literatura y estas expresiones. ¿Sos optimista en ese sentido? Porque algunos mensajes son muy agoreros, planteando que hay realmente una destrucción hasta de la capacidad crítica y del pensamiento, de la creatividad. ¿Cómo miras en ese sentido el futuro? No, mira, una aseveración, mejor dicho, de Humberto Eco siempre me caló hondo, que es que el libro nunca va a desaparecer. El libro papel, desaparecía en los diarios papel una vez, en la revista, pero el libro se ha convertido casi en una necesidad gastronómica de la gente. La gente tiene que consumir libros, es la única manera de producir el aumento de su propia capacidad de comprensión del mundo. Y es cierto que yo también soy un deudor de las redes sociales, ¿no? Yo no tengo ni internet, no tengo ni Facebook, ni Instagram, ni redes, no tengo. Lo único que tengo es un WhatsApp, un modesto WhatsApp, y entro a internet. Pero soy deudor también de eso. Vos pensás, Julio, que sucesos que antes uno se enteraba el otro día, ahora se entera a los 10 segundos, simplemente con apretar un botón, y eso ha producido, digamos, cambios notables en la vida del país, de la humanidad. Yo soy un convencido. Yo me acuerdo, escribí un libro sobre historia de Rosario, que eran 4 tomos, siempre lo cuento. Eso fue allá en los principios de la década del 80, empecé a escribirlo. Demoré como 7 años. Llegué a tener 14.000 fichas de cartón, esa con un agujerito que se ponía en un fichero. Bueno, y escribía con una máquina Olivetti. Ahora todo ese libro, que son 1000 y pico páginas, lo tengo en una cosita así chiquito, el famoso pendrive. Yo digo, qué lástima que no me llegó antes todo eso. Me hubiera ahorrado mucho trabajo también. Bueno, y ahora sí, Y siguiendo con esto que estás planteando de la valorización del libro, llegamos a esta feria del libro que tiene un éxito impresionante. ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo la estás evaluando? La estoy evaluando muy positivamente, porque realmente acá se hizo la feria del libro antes de la pandemia, en el 2019, que fue muy exitosa realmente, pero esta ha superado las expectativas. No tanto porque haya más stand, hay un poco menos de stand, porque la crisis también ha sido importante, pero lo que sí hay es una mucha avidez de la gente por volver a las librerías, porque acá esto es una enorme reunión de librerías, ¿no? Esa es la verdad, digamos. Entonces, y además, como las propuestas son muy disímiles en temática, en precios, ¿no es cierto? La gente viene y bueno, no es que recorre únicamente. Yo me doy cuenta, todos nos damos cuenta, que la gente sale con su paquetito, con el paquetito de la bolsita de la librería respectiva, de estar respectivo, y eso nos acelera el corazón, digamos así, pensando, bueno, no todo está perdido. Además, las charlas, los escritores, los eventos, la verdad que hay un marco realmente notable en cuanto a jerarquía de propuestas. No, sí, seguro. Y vos has visto la programación, seguramente. Hay presentaciones de libros permanentes, conferencias permanentes, homenajes permanentes. Bueno, sabés que la feria está de alguna manera dedicada a Angélica Gorodiscio, una de las grandes figuras de la literatura argentina, en realidad, ¿no? Y después ha habido hechos simbólicos que también implican grandes reconocimientos. Se han rebautizado durante estos días de la feria algunas salas con el nombre de Beatriz Vallejo, Beatriz Guido, Hugo Díaz, etcétera, ¿no? Y eso implica también que la ciudad, si no lo sabía, empieza a saber a partir de que han tenido grandes valores literarios acá, en la esquina de su casa, en una de esas, ¿no? Ayer estuvo, por ejemplo, en la presentación de la revista Barullo, Hipóliti. Hipóliti es un gran dibujante, un ilustrador gráfico, trabajó mucho en La Capital, en La Nación, ganó el World Press Cartoon y vive en Funes. Entonces la gente ni sabe que es un ilustrador y dibujante de fama internacional. Y los vecinos de Funes ni saben quién es Hipólito, los de Rosario tampoco. Y eso implica que la feria permite eso, que la gente acceda a conocer y a verlos y a charlar con ellos, ¿no? Qué importante es eso, ¿no? Valorizar nuestra propia identidad, nuestra propia cultura, nuestros propios nombres, ¿no? Y claro, la charla da para mucho más, pero el tiempo es tirano. ¿Hay algún
algún trabajo de ensayo o alguna poesía en tu futuro quehacer literario? ¿Podemos pensar en algo? Yo acabo de publicar un libro el año anterior a la pandemia, un libro de poemas, que yo creo que es un bello libro en realidad, ¿no? No es que lo digo yo, me parece que la crítica ha sido muy generosa con el libro, que se llama Fotos de Familia, y que es una especie de repaso general de mi vida, de mi infancia, de mi padre y todo lo demás. Así que ahora estoy en otra etapa de silencio, llamémoslo así, pero sí, sigo escribiendo, sigo tratando de ver de qué manera. Yo tenía un proyecto que era también el proyecto de Saer, ver de qué manera se podía cruzar la frontera entre la poesía y la narrativa, es decir, llegar a una poesía narrativa de alguna manera. Si uno ha leído, Saer publicó un solo libro de poemas que paradójicamente se llama El arte de narrar, ¿no? Y hay una serie de poemas, 4 o 5 poemas, que son poemas casi prosa, digamos así. Yo también intenté eso en una época y estoy otra vez en eso. Quiero ver si hay alguna manera de cruzar esa frontera que divide la poesía y la prosa. Qué bueno escucharte con tanta fuerza, con tanto entusiasmo y por supuesto felicitarte. No, te agradezco a ustedes porque la televisión provincial ha hecho mucho y hace mucho por la difusión de la cultura de la provincia y también de esta ciudad, ¿no? En ese sentido, esa grieta que está de moda ahora entre Santa Fe y Rosario, estas cosas contribuyen a eliminarlas, y a no ensancharlas sino a estrecharlas hasta que desaparezca. Gracias. No, gracias a vos, Julio, muy amable. Hay que seguir, seguir.